Bienvenido, bienvenida. Soy carlosmorenoortega.com. 27 años de experiencia me avalan con varios laboratorios científicos y consultor actualmente de Accenture y KPMG, entre otras multinacionales. He trabajado los proyectos de Borja Vilaseca, Silvia Cungós, actualmente socio de Raymond Samsó. Hoy quiero presentarte este podcast, Neuroemprendedor.es. Un todo en uno sobre inteligencia artificial, neuroventa, neuromarketing, oratoria e ingreso pasivo y activo. El conocimiento es el gran poder que nos diferencia, así que comenzamos. En este episodio de Neuroemprendedor.es te compartiré los secretos de la neuroventa aplicados al ámbito educativo. Descubre cómo utilizar los principios de la psicología del consumidor para crear un aula atractiva, estimulante y puedas alcanzar resultados excepcionales. Hoy día, 6 de mayo de 2024, te traigo este episodio podcast muy interesante que he titulado Neuroventas para profesores, motiva a tus alumnos y mejora el rendimiento académico. Como sabes, este podcast se complementa a la perfección con mi plataforma de formación por Telegram, Neuroemprendedor.es. De hecho, vemos muchas herramientas para educación, para alumnos, por ejemplo, que quieran ganar dinero gracias a la IA con inversiones cero, entre otros muchos. Más de 70 formaciones que te ayudarán en tus objetivos como profesor o alumno. Además de las formaciones, cada semana directos conmigo, enseñándote alta calidad formativa en IA, neuroventas, neuromarketing, oratoria y vemos también indudablemente ingresos pasivos y activos con IA. Lo tienes todo en neuroemprendedor.es. Y ahora sí, empezamos. En un mundo cada vez más competitivo, como siempre digo, la educación se enfrenta al reto de captar la atención de los estudiantes, motivarlos a aprender y desarrollar todo su potencial. La neuroventa aplicada al contexto educativo literalmente ofrece herramientas valiosísimas para lograr muchos objetivos, y digo muchos. ¿Pero qué es la neuroventa? Bueno, la neuroventa es la disciplina que estudia los procesos mentales que influyen en las decisiones de compra. En el ámbito educativo, estos principios pueden aplicarse para comprender cómo los alumnos aprenden, toman decisiones, se motivan. Quiero enseñarte algunas estrategias interesantes de neuroventas para que puedas ponerlas en marcha como profesor y sacar ventaja. Esto te lo aseguro. La primera estrategia sería el poder de la gamificación. Yo te diría que conviertas el aula en un videojuego. Así, literal. Olvídate de las clases tradicionales y si puedes, transforma tu aula en un mundo de aventuras, incorporando elementos de juego en tus lecciones, creando concursos, desafíos, sistemas de recompensa que motiven a tus alumnos a aprender de forma divertida y atractiva. Y si no, mira los juegos, cómo meten la gamificación en prácticamente todos los juegos, ¿no? Las recompensas que ganan, los sistemas y desafíos que desbloquean, etcétera, etcétera. Te doy un ejemplo, crear un sistema de puntos que se puedan canjear por premios o privilegios dentro del aula, podría ser un punto interesante. Otro ejemplo, pues no sé, se me ocurre diseñar misiones de aprendizaje con diferentes niveles de dificultad, como lo hacemos en los videojuegos igual. Otro ejemplo, utilizar juegos de mesa, aplicaciones educativas o plataformas de aprendizaje gamificadas. Bueno, luego el poder del storytelling, yo siempre lo digo, las historias que encadenan emociones. Los seres humanos somos criaturas que aprenden mejor a través de las historias. No me cansaré nunca de decirlo, yo desde la neurociencia lo veo, la importancia de la historia, del relato, del storytelling, ¿no? Narra anécdotas, casos de éxito, ejemplos relevantes para el contenido que estás enseñando. Utiliza, por ejemplo, personajes entrañables, tramas cautivadoras, finales que no se esperen. ¿Para qué? Para captar la atención de tus alumnos y transmitir así los conocimientos de una forma memorable y totalmente diferente. Te doy diferentes ejemplos. Relata, por ejemplo, la historia de un científico famoso para explicar un concepto científico complejo. O cuenta una anécdota personal relacionada con la materia que estás impartiendo. O utiliza una fábula, un cuento popular o una leyenda para transmitir un valor concreto y lección de vida. Estos son ejemplos que crearán esa historia que encadenará alguna emoción en tu alumno y seguro que vas a tener mejores resultados. Otra estrategia que yo considero interesante es el aprendizaje emocional, despertar la inteligencia emocional de los alumnos. Es que las emociones son un poderoso motor del aprendizaje, esto lo tenemos clarísimo, en las ventas pasa lo mismo, ¿no? Ayuda al alumno a desarrollar su inteligencia emocional, enseñándole a identificar, comprender y gestionar sus emociones.
Implementa, por ejemplo, actividades que fomenten la empatía, el autocontrol, la resolución de conflicto, la comunicación asertiva. Te doy ejemplos. Realizar juegos de roles para que los alumnos practiquen cómo expresar sus emociones de forma adecuada. Sería interesante. Implementar, por ejemplo, técnicas de mindfulness para que aprendan a manejar el estrés y la ansiedad. Este punto me parece fundamental y además rompedor, diferente. Hay que ser la oveja negra, como siempre digo en mis podcasts. Sé la oveja negra. Otro ejemplo, crear un ambiente de aula seguro y respetuoso donde los alumnos se sientan cómodos para expresar sus sentimientos. Conecta con los alumnos. Ponte al nivel de ellos. Aumenta tu empatía. Muchos profesores esa falta de empatía pues falla en muchísimos casos. Indudablemente hay profesorado que no, pero hay otro profesorado que sí, que no tiene ninguna empatía. Dicen la lección, la vomitan de alguna manera y se acabó. Si el alumno lo coge o no, le es indiferente. Luego viene el examen y listos, ¿no? Y yo creo que tendríamos que ir mucho más allá. Otra estrategia es la tecnología, una aliada al servicio del aprendizaje, indudablemente. La tecnología puede ser una herramienta súper valiosa para la enseñanza, pero es importante utilizarla de manera estratégica para que no distraiga y abrume a los alumnos. Selecciona recursos tecnológicos que sean relevantes para el contenido que estás enseñando y que se adapten, sobre todo, a la necesidad y el estilo de aprendizaje del alumno. Te doy un ejemplo, ejemplos. Utilizar vídeos educativos para explicar conceptos complejos de forma visual. Esto lo hago yo muchísimo en mis consultorías. Yo cojo trocitos de película para explicar conceptos un poquito más complejos de técnicas persuasivas, ¿no? Otro ejemplo, implementar plataformas de aprendizaje online para complementar el trabajo en el aula. Esto es interesante, ¿no? O utilizar aplicaciones educativas para que los alumnos practiquen y refuercen los conocimientos adquiridos. Y estas estrategias de alguna manera crean un antes y un después. De hecho, estas ideas y estrategias que te he dado las puedes complementar, como sabes, con 5 cursos que tienes ya de neuroventas en neuroemprendedor.es. Es que al final todos somos vendedores, aunque seamos alumnos, aunque seamos profesores, aunque seamos maridos, aunque seamos esposas, todos nos estamos vendiendo cada día. Por eso es importantísimo la neuroventa. Visita mi página neuroemprendedor.es, sorpréndete con más de 70 formaciones, como sabes, que tengo allí, y los directos semanales y sesiones de mastermind y lluvia de ideas. Hemos llegado al final de este programa podcast, como sabes, Neuroemprendedor. Recuerda, el conocimiento es el gran poder que nos diferencia a todos. Ensancha ese gran poder y notarás enseguida la diferencia. Nos oímos en el próximo episodio o podcast. Me tenéis disponible para consultoría o formación, neuroemprendedor.es y carlosmorenoortega.com. Fuerte abrazo y seguimos adelante.